Dios te bendiga. Bienvenidos a nuestra plataforma Extensión Ministerios Filadelfia, llegando hasta donde Dios nos lleve. El tema que nos ocupa en esta ocasión se llama Un corazón conforme al corazón de Dios. Pudiera ser llamado también un corazón perfecto. No cabe duda que Dios usó a Saúl, lo ungió como rey sobre su pueblo Israel. Pero al parecer Saúl sobrevaloró su función como rey y usurpó la labor de Samuel. Saúl se equivocó de esta manera. Él era rey, no era sacerdote. Y lo vemos ofreciendo sacrificios a Dios en lugar de Samuel. Él pensó, no va a venir Samuel. Dios lo desechó. Se lo reveló a Samuel y Samuel enseguida se lo dijo a Saúl. El capítulo 13, versículo 14 del primer libro de Samuel dice así, palabras que de Samuel a Saúl. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Este varón que Samuel no conocía aún era David. Un varón conforme a su corazón. Veamos algunos pasajes en que se menciona la misma frase, corazón perfecto, para tratar de entender mejor la frase. El primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 61, son palabras de David a su hijo Salomón, cuando iba a sucederlo en el trono. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos como en el día de hoy. Bueno, también el primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 3, dice así. Son las mismas palabras de David a Salomón. En una ocasión son las palabras que dirige David a Salomón, en otras es lo mismo, pero Salomón es el que lo está diciendo, como me dijo mi padre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Bueno, ¿qué podemos decir de la vida y del corazón de Salomón? Primero de Reyes 11:4 dice, 11:4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón a dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Ahora el rey Jeroboam, hijo de Salomón, primero de Reyes 15:3, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él, y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. ¿Qué es, pues, el corazón perfecto? Podemos aprender mucho de David, que es tipo de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, podemos suponer muchas cosas conforme al corazón y podemos decir muchas cosas conforme al corazón perfecto, pero comencemos con lo que dice el texto bíblico que leímos. El corazón perfecto hace que la persona no ande en idolatría, que no siga a dioses ajenos, como lo hizo Salomón. Porque no era su corazón perfecto, se inclinó su corazón a otros dioses. Parece increíble, cuando Salomón fue sabio, le pidió a Dios sabiduría. Pero bueno, no hay personas perfectas, pero el corazón sí puede ser perfecto. El corazón perfecto hace que también obedezcamos los mandamientos de Dios. Cuando no hay un corazón perfecto, buscamos excusas. ¿Cuántos cristianos dicen, es que yo estoy bajo la gracia, no bajo la ley? Aquí no le dolió a
Salomón escucharlo, David no le pesó decirlo, mandamientos, estatutos, decretos, ordenanzas, etc. Es lo que Dios quiere, los mandamientos de Dios. Bueno, segundo cosa, guarda los mandamientos de Dios. El corazón perfecto guarda los mandamientos de Dios. Primero de Reyes capítulo 2 versículo 3 dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios. Sentir dolor cuando se ha pecado. Una persona con corazón perfecto siente dolor de haber ofendido a Dios. Cuando no hay un corazón perfecto hay excusas por qué fallé. Ay, pues disculpen, puede decir alguien. Perdóname, Señor, dice aquel que le falló a Dios. El Salmo 51, versículo 3 y 4 nos dice esta oración desgarradora de David, cuando fue consciente de su pecado. Dice Salmo 51, 3 y 4, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Guardar los mandamientos implica también amar a amigos y enemigos. El Salmo 18, versículo 3, dice así, Salmo, es primero de Samuel. Dice que Jonatán y David hicieron pacto. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él lo amaba como a sí mismo. Amar a los amigos. Bueno, ¿qué vemos acerca de Jesús? David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Jesús también supo amar y mostrar amor a sus amigos. Dice Juan 11:5, y amaba a Jesús a Marta, a su hermana María y a Lázaro. El corazón de David era como el corazón de Jesús. David es tipo de Jesús. Jesús supo amar también a amigos y a enemigos y a perdonar. Dice versículo 3, cuando Saúl perseguía para matar a David. Cuando llegó Saúl a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Para David, Saúl no era simplemente el rey, era el ungido de Jehová. Y no solamente ahí, para David era especial el manto de Saúl. Bueno, ¿qué es el manto? El manto es la prenda más exterior del vestuario. Recordemos cuando cuando fue sana esta mujer con un flujo de sangre, que dijo, si tan solo tocare el borde de su manto seré sana. Es que el manto lleva la dignidad de quien lo porta, habla de la dignidad. La unción, la presencia del Espíritu de Dios. El manto habla de que es rey porque Dios lo puso como rey, porque Dios lo ungió como rey. El corazón de David se turbó de haber hecho esto. Sus amigos lo acicateaban, lo decían, Dios ha entregado en tus manos a tu enemigo, mátalo, para que ya sea rey de una vez y ya se quite a quien Dios ha desechado. Pero el corazón de David se turbó. David respetó no solo al ungido, sino aún su manto. Bueno, ese es el corazón perfecto. Este corazón perfecto se extiende
en obras buenas, se extiende a desechar el pecado. Bueno, hay algo muy especial en los siervos de Dios que han entendido su voluntad y que le van a servirle como Dios quiere. Que Dios me guarde de que yo extienda mi mano contra él. David piensa, Dios desechó a Saúl para que ya no sea rey. Bueno, que Dios lo quite de en medio, que Dios lo quite de mi camino. Hay ocasiones en que algo que Dios nos mandó pareciera que se opone a otra cosa que Dios nos mandó. David tenía frente a sí dos cosas. Uno, reina sobre mi pueblo Israel. Dios le había dicho eso. Y otra cosa que ya estaba desde antes escrita, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Son irreconciliables estas cosas. El príncipe Saúl, el principal, el rey de su pueblo, no debe ser maldecido por David. David no debe procurar el mal de un príncipe de su pueblo. ¿Cómo compaginar este mandamiento con reina sobre mi pueblo Israel? Ahí está Saúl. David esperó, bueno, yo voy a bendecir al ungido de Jehová. Yo voy a bendecir a mi príncipe. Si Dios quiere que reine, Dios tiene que quitar al que está reinando en este momento. Hay algo que me gusta mucho que dice Watchman en su libro ¿Qué haré, Señor? Él dice, respecto a este tema que estamos hablando, nuestra actitud, o sea, cuando hay dos mandamientos que parece que están contrapuestos, nuestra actitud debiera ser, Dios me mostró esto, pero estoy perfectamente dispuesto a ser refutado, limitado y estorbado si es necesario, y aguardar el tiempo de Dios para su cumplimiento. Él pone algunos ejemplos, como la cruz de Cristo, la copa, la voluntad de Dios, la obediencia a los padres, el que Dios me llamó a un ministerio específico. ¿Cuántas personas encuentran tropiezo para obedecer el mandato, el llamado de Dios? Dios llama a que le sirvas, pero tu esposa no está de acuerdo. Yo llegué a tener varios compañeros en el seminario que decían, bueno, es que el llamado soy yo. Y es lo de menos cuando la esposa apoya al esposo, pero cuando es un contrapeso a su ministerio, bueno, aplicaría el mandamiento de Dios, el consejo de Watchman a decir, bueno, Señor, tú me llamaste a que te sirva, pero mi esposa no está de acuerdo, mi familia no está de acuerdo. Yo estoy dispuesto a obedecerte, yo voy a seguirte, yo voy a servirte, pero yo te quiero pedir que por favor le des entendimiento a sabiduría a mi esposa. Y hay que esperar, y Dios lo va a hacer. Pero hay quien se va al seminario, hay quien se va a servir a Dios, y luego su esposa es un contrapeso y un tropiezo y se acaba el ministerio. Y los hijos, y es terrible. Nos encontramos aquí que David simplemente espera que Dios sea el que actúe para quitar a Saúl del medio. En una ocasión dijo que lo hiera el filisteo, que lo hiera la guerra, que muera de una manera u otra, pero yo no voy a atentar contra el ungido de Jehová. Este es un corazón perfecto. Yo estoy dispuesto a obedecer lo que dice el Señor, pero para obedecer lo que Él me dice, para reinar a mí, no voy a maldecir al príncipe de mi pueblo. Dios se encargará de hacer las cosas en su tiempo para que yo pueda cumplir la perfecta voluntad de Dios. Esto es un corazón perfecto. ¿Cuántas veces las personas dicen, bueno, él me estorba, yo lo quito? En mi experiencia he sufrido lo que es tener estorbo, tener crítica, tener oposición de compañeros, de amigos, de pastores, de líderes denominacionales de la misma organización. Y bueno, he visto dos cosas. Cuando le dejas a Dios que Dios haga las cosas que tú no puedes hacer, cuando tú no te sales de la voluntad de Dios, cuando tú quieres cumplir los mandamientos de Dios, tú lo haces y Dios va a arreglar las cosas. Tú no pierdes la paz. Tú estás en obediencia a Dios y Dios se encarga de hacer las cosas en su tiempo, a su manera. Cuando he querido yo quitar el estorbo, pierdo la paz, me desgasto, pierdo tiempo y las cosas no salen como debieran haber salido.
Tal vez tú te encuentras en este momento o te has encontrado en situaciones semejantes. Bueno, si Dios te ha mandado a hacer una cosa, hazla. Si hay algo que se opone, dile a Dios, Señor, yo estoy dispuesto. ¿Pero qué con esto? Bueno, ¿te acuerdas cuando Jesús lo llamó? Dice que iba siguiendo Pedro a Jesús, y al final del Evangelio de Juan. Y entonces el discípulo a quien Jesús amaba también lo siguió. Pedro le dice, oye Señor, yo te quiero seguir, pero ¿y este? Jesús le dijo, bueno, tú sígueme. Si yo quiero que él quede hasta cuando yo venga, que a ti, tú sígueme. Nosotros tenemos que obedecer a Dios. Si hay circunstancias diferentes, adversas, ¿a ti qué? Dios se va a encargar de ello. ¿Para qué quejarme? ¿Para qué criticar? ¿Para qué hablar mal del siervo de Dios? ¿Para qué hablar mal de la iglesia de Dios, del cuerpo de Cristo? Estás actuando contra Cristo mismo, contra ti mismo si tú estás en Cristo. El cristiano no se da cuenta que al hablar de otro cristiano, de hablar mal de otro cristiano, está contra el cuerpo de Cristo. Más aún de hablar contra un siervo de Dios, está contra el mismo Cristo. Pablo, siendo juzgado por un concilio judío, enfrenta una situación de injusticia y abuso. Veamos Hechos capítulo 23, versículos del 1 al 5. Bueno, entonces Pablo, cuando le pedían cuentas, dice así. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley? ¿Y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote injurias? ¿Al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Era criticable la actitud de Ananías, sumo sacerdote. Apenas tan solo ha dicho Pablo, he tratado de vivir justamente y lo manda a bofetear. Deja que termine de hablar. ¿Por qué a bofetear? Por eso protestó Pablo, con justa razón. Pero cuando se da cuenta que es el sumo sacerdote, entonces se disculpa. No sabía que era el sumo sacerdote. Ese es el mandamiento a quien se vio expuesto David. No maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Los cristianos podemos actuar o reaccionar a ciertas cosas conforme a nuestra naturaleza. ¿Cuántas veces has oído o tal vez dicho, es que yo soy así? Sí, tú eres así, esta es tu naturaleza. ¿Cómo quiere Dios que seas? Hay un libro clásico, el discipulado bautista, En sus pasos, y recomienda el autor, cuando batalles, cuando no encuentres la puerta, el camino, la seguridad de decir, ¿qué haré? Piensa, ¿qué habría hecho Cristo? Si estamos en Cristo, si queremos tener un corazón conforme al corazón de Cristo, tenemos que pensar cómo actúa Él, cómo haría Él. ¿Cómo soy yo? ¿Cómo creo yo? Eso es secundario, eso debe pasar a segundo término. Eso con frecuencia es estorbo contra que yo haga la voluntad de Dios. Dice el apóstol Pablo, en la carta a los Corintios, segunda carta, le dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El Señor cambia nuestra naturaleza. Dice el apóstol Pedro que conforme a las promesas que Dios nos ha dado, llegamos a participar de la naturaleza divina. No podemos ser como éramos antes. Nuestro corazón es lo primero que tiene que cambiar. ¿Cuántas veces decimos que tenemos a Cristo en nuestro corazón? Que hemos nacido de nuevo. Bueno, si es así, nuestro corazón debe llegar a ser perfecto. Tal vez no seamos perfectos como personas, pero sí nuestro corazón.
Entonces, es lo que nos marca la pauta, es lo que nos hace sentir mal cuando obramos mal, es lo que hace que pidamos perdón cuando nos damos cuenta, que reconozcamos. El cristiano no debe contender, el cristiano debe aceptar y con humildad ir adelante. Bueno, ¿qué le dijo David a Saúl cuando hubo esos enfrentamientos? Con todo respeto, cuando lo saludaba aún era capaz David inclinarse ante Saúl. David le dijo así: Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. Dejó a Dios que hiciera lo que él no podía hacer, y dejó a Saúl con su responsabilidad. Saúl, tú eres responsable. Jehová juzga entre tú y yo. No tenemos que excusar a las personas, no tenemos que darles por su lado, no tenemos que actuar como si nada pasó. No, Jehová juzga entre tú y yo, con todo respeto. O sea, yo no te voy a juzgar, yo no te voy a criticar, yo no me voy a defender, pero pongo a Dios como testigo. Él juzgue entre tú y yo. Bueno, dice el versículo 19, la reacción de Saúl a estas palabras. Porque ¿quién hallará a su enemigo? Le dice, Saúl tiene que reconocer que David es superior en este terreno que él. ¿Quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Esas son las palabras del rey Saúl a David, porque con respeto le dice y le señala su responsabilidad a Saúl. Bueno, cuando David se enteró de la muerte de Saúl, dice la palabra del Señor: entonces David, asciende de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él, y lloraron y lamentaron, y ayunaron hasta la noche, por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada sus príncipes. Difícilmente puede expresarse mejor el amor a Dios, a su rey y a su pueblo, como lo hizo David. Dice el versículo 17: y endechó David a Saúl y a Jonatán, su hijo, con esta endecha, y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá. He aquí que está escrito en el libro de Jaser: ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? No lo anunciéis a Gad, ni deis las nuevas en la plaza de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos, para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos, montes de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque ahí fue desechado el escudo de los valientes. El escudo de Saúl, como si no fuera sido ungido con aceite. Y bueno, continúa con 6 párrafos más esta endecha de David. Gilboa, ahí fue donde estaba el campamento de Saúl, ahí fue donde pereció Saúl. Es un hermoso campamento, verdes, hay un parque ahí, se puede ir a comer ahí sabroso, hay muchos árboles. Es hermoso todo eso, y todo se extiende, todo el valle de Jezreel, ahí en el monte Gilboa, en el valle, en las colinas. Es hermoso el lugar, es un lugar privilegiado, de mucha vegetación, hermosa vegetación. Por eso, hablando de tristeza, de endechas, David dice que ni caiga rocío sobre Gilboa. Ahí el rocío mantiene toda la verdura, la espesura de la vegetación hermosa. Esa es la tristeza, aunque se marchite. No está maldiciendo, No está maldiciendo, porque en otros pasajes de la Biblia se maldice una tierra que no florezca en ti, que no haya vegetación, que no haya ni animales, ¿verdad? Como Babilonia y otros lugares. Es la tristeza, que no caiga rocío sobre ti, aunque se marchiten las flores, aunque sea momentáneamente, ¿verdad?
porque han caído los príncipes de Israel. Han sido tenidos en poco el escudo y la espada, como si no hubieran sido ungidos con aceite. Es el dolor que se pierda aquello que Dios ha escogido. Ese es el corazón perfecto. Y David endechó y mandó que se enseñase en Israel esta endecha. ¿Cuántas personas quieren que se borre de la memoria del pueblo, de la gente, el pastor anterior, el que vivió? Que no se hable. Yo he vivido esa experiencia. Pastores que se molestan porque se menciona el nombre de un pastor anterior. Es triste. David mandó que se enseñase esa endecha, que se llorase a Saúl, quien procuró la muerte propia. Es que fue el ungido de Jehová. Es que Dios fue el que obró con él. Es que Dios fue el que ungió esa espada, ese escudo. Ese es amor a Israel, a su pueblo. Corazón perfecto para con Dios. ¿Y cómo es tu corazón, hermano, hermana? Consiervo de Dios, ¿cómo es tu corazón? ¿Cómo ves a tus colegas, a tus consiervos anteriores, hayan hecho una labor perfecta o imperfecta? ¿Qué sientes cuando el prójimo sufre? Así el prójimo te haya buscado daño, ¿qué sientes cuando un pastor, un consiervo tuyo habló mal de ti y le va mal? ¿Qué sientes cuando un consiervo tuyo está enfermo? ¿Está en riesgo de muerte? Que Dios nos dé sabiduría para que sepamos valorar y anhelemos tener un corazón como el de David, como el de Dios. Dios te bendiga.